Hola, soy Adriana Medellín y te doy la bienvenida a este espacio donde hablaremos de lo que muchos sienten, pero que pocos se atreven a compartir. Soy una psicóloga que cree en el poder de las historias reales para inspirar, sanar y conectar. Y te invito a hacer estas pausas necesarias para explorar cómo la salud mental y la música pueden transformar nuestra forma de vivir y sentir. Dicen que la vida a veces te pone frente a retos que no pediste y caminos que nunca pensaste recorrer. Mi invitada de hoy conoce muy bien esta sensación. Carolina enfrentó la pérdida de su compañero de vida y desde entonces se dedicó por completo a ser madre, dejando en pausa a la mujer que alguna vez fue. Hoy no hablaremos de la receta perfecta para enfrentar un duelo. Hoy hablaremos del verdadero proceso y de esos retos cotidianos de los que pocos hablan y que llegan con la pérdida de un ser amado. Muchas gracias, Adri. Para mí también es un placer y estoy muy contenta de que hayas pensado en mí. Siempre te he seguido mucho, sabes que ha sido igual una parte importante de crecimiento personal, aunque no lo creas, con los cursos que hicimos de Mindfulness y un montón de cosas que me han eh, servido mucho para crecer, para entender esta vida a la que vine, aprender todas estas cosas que me han pasado. Así que estoy muy contenta de poder poner mi granito de arena aquí y de contar mi historia, que al final uno muchas veces piensa, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero no eres la única, siempre hay un montón de gente que vive parecido, incluso mucho peor que lo que vive uno, así que poder aportar un poquito siempre eh, es bonito para la que lo escuche y le sirva. Así que muchas gracias de darme esta oportunidad. No, a ti, gracias, Caro. Bueno, el motivo por el que quería hablar contigo y conversar aquí es porque tú pasaste por una situación muy difícil y muy dolorosa. Tú estabas recién casada con un bebecito, todavía creo que tenía un año o menos de un Un año, año. y tenías a tu otro chiquitito que era, ¿cuántos años tenía el Joaco? Joaquín ¿Como tenía cuatro? 5 años 5 años. y Luquitas tenía un año justo, había cumplido hace un mes, un año. Y ahí tu esposo fallece de un momento a otro en un accidente de moto frente a ti. Sí. ¿Tú nos quieres contar cómo fue ese momento y esa experiencia? Fue un 12 de septiembre del año 2017. Ese día mi hijo Joaquín, de 5 años, bailaba por primera vez en el colegio. Estaba en prekinder, así que era nuestra experiencia nueva de verlo bailar frente a un establecimiento tan grande, porque lo habíamos tenido antes en el jardín, pero todo eso es más chiquitín. Así que nos levantamos en la mañana. Nicolás, mi marido, fue a dejar al Joaquín al colegio porque él tenía que llegar antes. Se devolvió, tomamos desayuno en familia, conversamos cosas cotidianas y yo partí con el coche con mi bebé de un año, caminando porque el colegio nos quedaba muy cerquita, así que lo subí a su coche, caminé con mi hijo mayor, que en esa oportunidad tenía 18 años. Partimos los tres y mi marido se quedó arreglándose para subirse a su moto, su casco, su chaqueta, sus cosas. Nosotros salimos un poco antes. El colegio queda a 4 cuadras, no es más lejos que eso. Él se iba a su moto porque después se tenía que ir al trabajo. Eh, em, en septiembre es cuando él más trabajaba en la empresa familiar que tenían, así que se tenía que ir raudo y por eso tomó la moto, porque en general se iba siempre en su auto, pero ese día tomó su moto netamente para poder llegar antes al trabajo. Y esto era a las 9 de la mañana. Eh, nos fuimos caminando con mis hijos y a las 2 cuadras de salir de la casa, él pasa por el lado mío y me dice, te llevo. Y le dije, no, adelántate y busca 100. Se bajó su casco y avanzó.
100 metros y lo vi caer. Eh, Tengo esa imagen grabada en mi cabeza porque en verdad cayó solo. No es que se le cruzó un auto, no es que se le cruzó un perro, cayó solo. Cayó solo eh, y se fue en contra del único auto estacionado en toda la calle. Es una calle chica, es una calle donde uno va hacia un colegio. Eh, si a mí me lo hubieran contado, yo no lo hubiera creído, yo hubiera pensado, no sé, iba rajado, pero no, iba a baja velocidad. Em, Se cayó solo, vi cómo tambaleó la moto, cayó debajo del auto, del único auto estacionado. Fueron segundos horribles. Recuerdo que mi hijo de 18 salió corriendo y me dejó con mi guagua en coche. Crucé la calle, si bien era muy cerquita donde él se cayó, la calle era en subida y yo estaba recién mejorándome de mi pierna quebrada, me había fracturado la tibia, entonces estaba recién caminando bien, pero no podía correr. Eh, Recuerdo que crucé la calle, me paré frente a un auto y le dije que por favor me llevara, que mi marido era el que se había caído en la moto. Tomé a mi bebé y dejé el coche botado. Eh, Esta señora me lleva, me dice, bájate, yo me quedo con tu hijo. En ese momento, te juro que no pensé a quién le estaba entregando mi guagua, nada. Eh, Me bajo, lo veo tendido en el suelo, eh, sin ningún movimiento, ninguno. Eh, él no supo lo que le pasó. Yo trabajo en el área de la salud, sé perfectamente cuáles son los signos que él estaba presentando, su ojo midriático, sus pupilas dilatadas, cero signo de algo. En mi desesperación, a lo único que atiné fue hacerle masaje cardíaco mientras llegara la ambulancia. Eh, Mi idea era mantenerle como el cerebro oxigenado mientras tanto, pero en el fondo de mi corazón yo sabía que no había vuelta atrás. Eh, yo sabía que había muerto en el instante en que se cayó. Yo pensaba, de verdad, Adri, yo pensaba que él le había dado un paro cardíaco o que le había dado un aneurisma cerebral, algo, porque no me explicaba el motivo por el cual se cayó solo. Él llevaba años manejando moto, ustedes lo conocían, era experto, años manejando moto. Nosotros recorrimos muchos lugares, llegamos hasta la nieve en moto, entonces no me explicaba qué fue lo que le pasó. Em, pero sabes qué, en ese momento sabes que yo tenía solo una preocupación muy grande y que les pedí a todos que por favor fueran al colegio y vieran a mi hijo porque estaba bailando solito. Y yo me imaginaba en todo ese momento que mi Joaquín miraba para todos lados y no encontraba a sus papás. Eh, Obviamente yo dejé mi cartera perdida, mi celular perdido, no tenía forma de comunicarme con los apoderados del curso, así que alguien partió al colegio a avisar. Estábamos a 100 metros del colegio. Al lado. Y, y, y lo único que yo pedía es que lo contuvieran, que estuvieran con él, que él no se diera cuenta que mamá y papá no habían llegado a verlo bailar. Eh, Una veces y uno ahí entiende el amor de mamá, porque en verdad es una cuestión que se escapa, pero se escapa de una manera terrible de tus manos, y sin embargo tenía a mi gordito ahí tirado en el suelo, fallecido, y yo lo único que pedía era que fueran a ver a mi hijo bailar y que no lo dejaran solito. Eh, fue muy duro, fue muy duro ese momento porque
no piensas, en ese minuto no piensas, oh, se murió mi marido, sino que es como, es, oh, es una enredadera en tu cabeza de emociones, de sensaciones, de miedo. Recuerdo que cuando llegaron los de la ambulancia y le pusieron estos típicos electrodos y todo para ver si había alguna actividad, eh, el paramédico dijo, ah, no, está muerto. Eh, y yo solo recuerdo que lo tiré lejos, lo saqué de ahí y seguí haciendo masaje cardíaco hasta que un carabinero me tomó fuerte, me abrazó y, y me dijo, no más, no más. Em, yo creo que fueron minutos, de haber sido 20 minutos entre que se cayó, entre que le hice masaje cardíaco, entre que llegaron la ambulancia y carabineros, pero para mí fue una eternidad, una eternidad. Mm. Ay, qué difícil escuchar esta historia a pesar de que uno la conoce, la sabe, la hemos hablado. Me da tristeza volver a recordar ese momento tan difícil. En un momento me acordé de mi guagua, eh, me senté, me senté en el suelo y al lado de él le di un besito en la frente y le dije que se fuera, tranquilo, que yo me iba a quedar con mis niños ahí, que yo me iba a quedar con mis niños. Y en eso que estaba sentada en el suelo, me acordé que tenía un bebé que había dejado en un auto y, y alguien me dice, está en la plaza, está jugando en los juegos, lo tienen mis hijos, y yo no tengo idea, nunca supe quién eran esas personas. Em, pero me lo llevaron, lo tomé en brazo y me quedé sentada ahí en el cemento hasta que, no sé, hasta que alguien me tenía que haber tomado, pero fueron un rato muy largo en que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, demasiado difícil. Tú aparte empezaste a llamar inmediatamente a todos para avisar. O sea, yo en el momento exacto yo llamé a su mamá, eh, nosotros vivimos todos muy cerquita, la llamé a ella, eh, y ella ya había llegado, alcanzó a llegar antes que llegaran incluso la ambulancia. Y, y de ahí yo no llamé, en verdad yo no llamé a nadie más. Yo justo en ese momento le vibró el teléfono en su pantalón. Se lo saqué y era su amigo Marco, un amigo que tuvo de toda la vida. Y le dije, Marco, mi gordo se fue. Y me dijo, ya, si va a volver, pensando en que habíamos peleado. Y le digo, no, se fue al cielo. Y me acuerdo perfectamente de ese silencio máximo de no emitir palabra. Esa fue una de las pocas llamadas que hice y la otra llamada que hice fue a Francisco y a Guillermo. No llamé a nadie más. De hecho, no llamé ni a mi familia. Yo lo único que quería era saber que Joaquín estaba bien, que estaba contento de que había bailado. Luego ya llegaron apoderados del mismo a decirme que él estaba jugando con los niños, que no se iba a ir nadie del colegio hasta que alguien lo vaya a buscar a él. Así que, es más, en ese rato en que estaban, ya llegó PDI o no sé quién, no me acuerdo quiénes son esas personas que llegan, que lo tapan, que ponen esta como carpa. Yo me senté en una casa a darle comida a Lucas, porque yo le llevaba su pocillito de comida. Lo calenté en un microondas y le di comida sentado en un living de una casa. Ahí, O alguien te dejó entrar sí, para poderle dar de comer. sí. Eh,
Yo creo que uno actúa como de forma mecánica, traumada en verdad, pero como que nada pasara. Yo creo que es eso, tu cerebro se desconecta y es como que nada pasara. Sí, con toda la adrenalina del momento y de todas maneras tenías a tu bebé pequeño, que ahí tu cerebro de mamá. Mi gordo había alcanzado a verlo caminar una semana antes. Entonces era un bebé que estaba con mucho ánimo de moverse. Lindo. ¿Cómo era la vida antes del accidente como familia? Tú te habías casado hacía un año, creo. Sí, nos habíamos casado hace un año, pero llevábamos 8 años juntos. Íbamos a cumplir 9 años juntos. Hicimos la tarea al revés. Primero tuvimos hijos, nos fuimos a vivir juntos y después nos casamos. Fue súper chistoso eso de casarnos, porque yo fui a hacer un trámite X y en el papelito tenía que poner soltera o casada. No había una opción entre medio y le dije, me aburre siempre tener que poner que soy soltera, si no soy soltera. Y me dice, bueno, casémonos. Eh, ok, casémonos. Y él no pescaba mucho en las redes sociales, jamás. No era muy buena y lo escribió en Facebook. Y para mí eso fue como, oh, esto es verdad. Ahí recién le creí lo que estaba diciendo. Tengo ese ¿Qué recuerdo pasó? porque en verdad siempre le decía, tú no me pediste matrimonio como corresponde, me debes mi pedida de matrimonio como corresponde. Me la quedo debiendo porque siempre me dijo, ya un día te voy a pedir matrimonio como corresponde. Y en Facebook, ¿cuál fue el mensaje que puso? Dijo, bueno, ya es hora, me voy a casar. Eso puso. Bueno, Y Nico siendo Nico. sí, él siendo él. No era muy romántico, no era muy de detalles, pero él tenía otra forma de, de hacerte notar que está ahí. Entonces él te mostraba el cariño de otra manera. O de decirme, duerme todo el día, yo hoy día me quedo con los niños, yo veo el almuerzo, que son cosas que uno necesita. Él demostraba el cariño, sí, de una manera distinta. Nosotros nos llevábamos muy bien, éramos muy amigos, nos reíamos harto, él tenía un humor negro bastante eh, pesado y nos reíamos harto, lo pasábamos bien, pero nos faltó mucho. Por ejemplo, él en todo este periodo que nosotros vivimos juntos, él estudió psicología, sacó su carrera, lo que significó que yo todo ese periodo de tiempo tuve que trabajar mucho para poder solventar los gastos que eran de una casa y poder apoyar de que él estudiara. Entonces, cuando él logró recién terminar de estudiar y logró sacar su carrera, tratar de colocar una consulta, trabajar también con el papá para poder tener como una economía más estable para los dos, falleció. Entonces, como que no pudimos nunca vivir este proceso de, ya, tú estás trabajando, yo estoy trabajando, crezcamos. Así que fueron años igual difíciles, duros para los dos, y siento que nos faltó esa parte de poder ya respirar más tranquilo y tener una solvencia económica y poder acostarnos y dormir tranquilos sin pensar que nos falta pagar esto, nos falta eh, eh, comprar esto otro, que los niños aquí, los niños allá. Nos faltó. Nos faltó. ¿Qué vino después del accidente? ¿Cómo lograste sostener a tus hijos mientras tú estabas viviendo tu propio duelo? Lo que pasa es que yo el primer año yo no viví un duelo. Eh, yo me desconecté de la realidad porque en el momento a mi marido se lo llevaron a las 2 de la tarde, él falleció a las 9. Se lo llevaron a las 2 de la tarde. Ya se habían llevado a mis 3 hijos a nuestro departamento donde vivíamos. Y cuando yo me bajé del ascensor y caminé por el pasillo para abrir la puerta de mi casa,
Eh, Ese fue el momento más duro de mi vida. Llegué a la pieza, estaban mis 3 hijos ahí y mi Joaco todavía estaba vestido con su traje con el que había bailado. Le pregunté cómo había salido su baile. Él estaba enojado porque la mamá y el papá no estaban en el baile. Y, y lo miré y le dije, es que el papá se fue al cielo. Se cayó de su moto muy fuerte y se fue al cielo. Poco tiempo antes habíamos perdido a mi perrito, al Pepe. Y mi marido me enseñó en esa oportunidad de que a Joaquín había que decirle las cosas como habían sido, para que él no se creara su propia imagen. Entonces yo seguí su ejemplo nomás y le dije tal cual como habían sido las cosas. Y Joaco me dice, se fue al cielo como el Pepe. Y yo le dije, sí, se fue al cielo como el Pepe. Me dice, entonces no lo voy a ver nunca más. Y le dije, no lo vas a ver nunca más. Y yo me puse a llorar y él me abrazó, me pegó en la espalda y me dijo, tranquila, mamá, vamos a estar bien. Eh, Cuando a mí me dicen así como, por X motivo me dicen, oye, ¿no te da pena? Después de haber vivido ese episodio en mi vida, de tener que mirar a mis hijos a la cara y decirle que el papá se había ido al cielo, creo que nada me puede dar más pena en este mundo. Eh, que viví ese momento de tener que decirle a tus hijos, el papá no va a estar nunca más. Eh, y tener que secarte las lágrimas, hacértela fuerte, servirles almuerzo, como que nada pasa. Eh, es duro, pero ¿qué haces? No, es una situación súper complicada, muy difícil. Tanto para ti que te toca la parte dura de ser la fuerte y sostener a tus hijos, como para los niños que igual se tienen que ir adaptando cada día a esa ausencia. Ajá. Entonces yo todo ese periodo de tiempo yo no viví un duelo, yo me preocupé de que mi Matías estaba con un estrés postraumático, tenía 18 años, era una edad compleja, y si bien mi gordo no era su papá, habían estado juntos desde los 7 años, por lo tanto era 7, 8 años, era un periodo bastante largo como para tener esta cercanía de papá e hijo. Y el Joaco me odiaba, me decía, ¿por qué no te moriste tú? Em, Difícil. y Lucas era un bebé que todavía se cagaba entero. Entonces, ¿qué tiempo tenía yo de quedarme un día en la cama, acostada todo el día llorando? No había opción. No, no había opción. Por eso yo un año entero yo me desconecté. Yo viví para mis hijos. Em, no, no había más. Yo creo que el segundo año recién viví mi proceso yo. Em, y fue duro. Yo no tengo, yo más encima yo no tengo una familia como una mamá que se vaya a vivir conmigo, que se quede conmigo una semana entera, que me prepare una sopita de pollo. Yo no, yo soy sumamente sola y en ese momento éramos muy cercanos con la familia de mi marido, con mis suegros, pero ellos estaban destruidos. Ellos Sí. estaban destruidos. Yo tenía que preocuparme de que ellos estuvieran bien porque ellos habían perdido un hijo y perder un hijo yo creo que para nadie eh, es, eh, es aceptable para nadie. No, yo me imagino si me muere uno de mis hijos yo me vuelvo loca. Entonces frente a eso yo estaba muy sola con mis niños, muy sola con mis niños. A mí muchas veces me preguntaron o me decían ya después de un tiempo pasado, es como, Caro, tú eres joven, tenés que rehacer tu vida. Esa palabra la usan mucho. Tienes que rehacer tu Yo la vida. escuché, sí, escuché cómo te Muchas la... veces, mucha gente, tienes que rehacer tu vida. ¿Y sabes cuando yo rehice mi vida? Mi vida
se formó de otra manera. Mi marido falleció un martes, un miércoles, martes. Lo enterramos un jueves en la tarde y yo el día viernes me levanté sola, con uno de 18, uno de estrés postraumático, con uno de 5 que no entendía nada, con una guagua que despertó todo meao. Ese día yo rehice mi vida. Ese día yo me tuve que levantar con así ojo que tenía, con un dolor de cabeza tremendo, y era viernes, entonces toda la gente siguió su camino y está bien. Fueron a trabajar, fueron, no sé, al colegio, fueron a la universidad, fueron donde fueron, hicieron su vida. Yo me levanté sola. Me levanté a hacer aseo, porque más encima había tenido gente todos los días en mi departamento. Me levanté a hacer aseo, me levanté a hacer almuerzo, me levanté a ver a mis hijos. Ese día yo tuve que rehacer mi vida. Cuando a ti te dicen, tienes que rehacer tu vida, eso está hecho de inmediato. Sí, que siempre salen estos comentarios que realmente son inapropiados. Yo sé que nadie los dice con la intención de hacer daño, lo dicen con una buena intención, de hecho, pero son inapropiados. Como decirte eso, tienes que rehacer tu vida, volver a encontrar una pareja mientras estás recién enterrando a tu marido. Sí. O ahora tienes que ser fuerte, tienes un angelito en el cielo que te cuida. Comentarios de ese tipo que no son apropiados. No se dicen con mala intención, pero son inapropiados. Sí. Y es difícil, la vida se va rehaciendo, tú lo dices muy bien. Yo pasé por una historia muy, muy parecida, porque también perdí a mi papá cuando era pequeña, pero en el día a día uno empieza a vivir unas dificultades ínfimas quizás a ojos de otros, pero dentro del núcleo de la familia que va quedando son muy complicadas. Y todo el mundo, claro, tiene que seguir haciendo su vida y nadie se entera de las dificultades por las que uno pasa, porque está bien, tiene que ser así, tú lo dijiste. Pero hay momentos difíciles, complicados, como, no sé, situaciones en el colegio, momentos claves de tu hijo, de tus hijos, que ahí es donde se siente ese vacío, ¿no? Exacto. Además que, por ejemplo, me llegaron comentarios incluso de mamás solteras, como amigas que me decían, ay, yo he sido mamá soltera siempre, no es tan terrible, vas a salir adelante con tu hijo. Pero yo no, pero yo no era mamá soltera. No. Nosotros teníamos un núcleo en donde uno iba a dejar al niño al colegio y el otro se quedaba con la guagua. O uno iba a trabajar y el otro cuidaba a los niños. Yo no era una mamá soltera, yo vivía Y en Nico familia. era muy presente, era un papá muy comprometido en todo con los niños. Exactamente, yo trabajaba en turnos, entonces cuando tú trabajas en turnos, no es un marido que llega a las 5 de la tarde y se sienta a ver un rato tele y se acuesta. Es un marido que los baña, que los levanta, que les hace almuerzo, que los baja al colegio, porque mamá no está, literalmente no está. Entonces, para los niños tenían mamá, papá, mamá, papá. Entonces ese tipo de comparaciones también dan rabia, es como, cállate, o sea, no me importa que tu vida sea así, la mía no era así. Es difícil, o sea, se te enferma uno, se me enfermaba uno y tenía que ir a dejar al otro al colegio y era como, tengo que llevar al que está enfermo, levantarlo a las 7:30 de la mañana porque tengo que ir a dejar al otro al colegio. Cosas muy mínimas que nadie ve, pero que te producen dolor igual. Cosas muy cotidianas de ir al supermercado. En ese tiempo no existía algo como ahora que compráis todo online. Tenía que partir con 2 niños al supermercado, uno se me arrancaba y el otro lloraba en el carro. Cosas muy insignificantes para el diario vivir, pero que para mí eran dolorosas, eran terribles, era un estrés saber que tenía que ir a comprar con ellos, eh, eh, hacer trámites comunes con ellos, de llevar a uno médico corriendo con el otro. Joaco tenía una hiperactividad tremenda, diagnosticada, en donde en el colegio lo tenía con terapias y cosas. Era un niño difícil más encima. Entonces son cosas muy cotidianas que uno vive en el diario diario que la gente no ve, pero que son durísimas. Muy duras, sí.
muy duras. ¿Qué crees que te ayudó en tu día a día para ir tratando, no de salir adelante, pero sí de acomodarte y de ir haciendo frente a cada batalla que se iba presentando en el día a día? Mira, yo siempre he sentido que soy una mujer fuerte en el sentido de que no me decaigo muy rápido. Eh, en el largo de mi vivir he sido así. Perdí a mi madre de una enfermedad. em, y yo dije, a ver, uno de los dos tenía que morir. Esto estaba escrito así. Y le agradezco a la vida que no fui yo, porque estoy viendo crecer a mis hijos. Mis hijos ya perdieron al papá. No van a perder a la mamá en una depresión, acostada todos los días. No es justo para ellos. Me dolía mucho, me dolió mucho, tuve mucha pena, pero a mí me gusta mucho leer y en una oportunidad yo leí que nosotros somos almas y venimos a este mundo a vivir a aprender lo que vinimos a vivir. Esto vine a aprender yo y mis hijos vinieron a aprender esto que están viviendo. Yo te dije eso un día. Sí, Me acuerdo mucho que te dije eso. exactamente. Y frente a eso, logré entender que lo que nos estaba sucediendo era parte del proceso de aprendizaje que veníamos como familia a aprender. Con mucho dolor, sí, pero morirme yo, no. No me lo iba a permitir, ni por mí, ni por mis hijos, porque nosotros merecíamos ser felices. Mis niños merecían tener una casa constituida, sana. Ya habían perdido mucho. Hasta el día de hoy mis hijos lo pasan mal por no tener un papá en el colegio. El año pasado tuve que ir a buscar a mi Lucas al colegio para el Día del Padre porque se le ocurrió la genialidad de que hicieran un dibujo de lo que más les gusta hacer con los papás. Y es una batalla que he tenido año tras año, 7 años, en donde a principio de año te piden ir a una reunión para conocer el núcleo familiar, en donde tú explicas que Lucas no tiene papá, que no tiene recuerdos con él, porque falleció cuando él tenía 1 año. Es más, hay una agenda tremenda que a principio de año tú tienes que escribir, salen los nombres, y yo pongo Nicolás Toro, fallecido, pero nunca de todos estos años he podido lograr que entiendan que para ellos es difícil. Y el año pasado yo tuve que ir a buscar a mi hijo al colegio porque le dio una crisis de llanto, porque él no tenía ni un recuerdo con su papá para hacer el dibujo. Y es algo que vivo a diario con ellos. Vivo en un condominio de casas nuevas que es muy joven. La gran mayoría son parejas muy jóvenes que se casaron y se vinieron a vivir juntitos con sus hijos. No hay ni uno separado. Entonces mis hijos con los que juegan tienen mamá y papá en la casa. Y el Lucas me ha preguntado muchas veces, mamá, ¿por qué yo no tengo papá? Y esas son cosas duras de explicarle a un niño. No hay un papá ni siquiera un fin de semana por medio. Que dijera, por último, me separé, tengo con quien pelear y que los venga a ver un fin de semana por medio. No hay. Y eso es duro para ellos y es un vivir de 7 años. Los colegios no logran entender que estas celebraciones no deberían ser, debería ser el día de la familia. Porque hay niños que viven con su abuelo, hay niños que viven con su tío, hay niños que viven con su hermano. Hay un montón de tipos de familia. A mí, una cosa que me cuestionó también cuando estaba, bueno, no era tan pequeña como tus hijos, pero me cuestionó igual cuando estaba en el colegio, es porque nunca incluían a las personas que habían perdido a sus papás y, por ejemplo, ponían una actividad para trabajar el duelo, que no sé, una simple carta, un dibujo para llevarlo al cementerio, una canción que te reviva el vínculo que tienes con el papá, porque claro, en el caso de tu hijo más pequeño,
no tiene recuerdos con su papá, pero igual él sabe quién es su papá, porque igual tú se lo has mostrado, le tienes fotos, hay una imagen de papá que no la tiene obviamente clara, porque no la recuerda, pero hay alguien. Pero en esos espacios del día del papá, ¿por qué no incluir ese tipo de pérdidas también, no? Siempre me he cuestionado eso. Es porque no se dan el trabajo de identificar los niños puntuales, porque en el curso de Lucas, o sea, es mucho más fácil saber que hay uno que no tiene papá, pero de todas formas no se trabaja en los colegios con respecto a la salud de los niños, porque esto es salud. O sea, él al otro día no quería ir al colegio porque iban a seguir haciendo la actividad. A ellos les duele. Es doloroso, muy doloroso. Tú igual en cierta forma también lo viviste con tu mamá cuando murió, porque tu mamá o sea, tú eras muy joven cuando tu mamá partió. Sí, yo siento que lo viví de una manera distinta porque mi mamá estaba enferma y estuvo mucho tiempo Te enferma preparó. y me preparó y fue como un duelo antes de que ella falleciera. De hecho, cuando ella falleció fue como al fin está Descanso. descansando, de sentirnos tranquilos. Como que el duelo se vive antes, puedes llorar abrazándola, puedes despedirte, puedes decirle lo que sientes. Entonces es como más natural el hecho de que deje de existir en cierta De un manera. momento a otro. Y como que tú logras incluso sentirte bien porque hiciste todo lo que estaba de tu parte para poder que se vaya tranquilo. Entonces es un duelo bastante distinto a tomar Sí, desayuno, darle un besito y no verlo nunca más. Nunca sí, más. a lo que iba es que acaso tú a tu edad, que si ya eres una adulta, no extrañas a veces un abrazo de tu mamá, ese apoyo, ese... Tremendamente. Yo siempre he sentido que si esto me hubiera pasado estando con ella, mi vida hubiera sido mucho más distinta. Porque yo tuve que vivir un segundo duelo cuando falleció mi marido, que fue renunciar a mi trabajo. Yo tuve que renunciar porque no era compatible para mí trabajar en turnos con 3 niños y que el mayor tenía 18, 5 y 1 año. Em, Sin tener una red de apoyo de que yo dijera, no, mi mamá se va a vivir conmigo y yo sigo trabajando. Em, Tuve que renunciar y eso para mí fue muy doloroso, porque tú renuncias también a Mucho. algo tuyo. Bueno, a muchas cosas. Una parte de Nico también se llevó una parte tuya. Una parte tuya también murió con él. Y empiezas también a renunciar muchos roles. Es un duelo en muchos sentidos. Sí, uno vive un duelo en muchos sentidos, porque también me abandoné como mujer, me dediqué 100% a ser mamá, y en ese abandono de mujer uno también se pierde. O sea, yo llego a un momento de mi vida en donde pasaban 3 días y yo no me bañaba. Y yo me iba al trabajo tal como me levantaba en la mañana. Subí más de 15 kilos, pero uno no lo ve. Yo no me daba cuenta, porque estaba en un rol tan de mamá, de que ellos estuvieran bien, de estudiar con ellos, de ir a dejarlo al colegio, de que tuviera su actividad, su cumpleaños, todo, de abarcar todo, que no me miraba en el espejo. Eh, que ese también es un duelo propio de despojarme de Carolina mujer y quedarme solo como Carolina mamá. Eh, es duro igual, porque tú pasas de ser una mujer que tienes una pareja, que tienes una actividad en pareja, que tienes un pololeo, que tienes una actividad sexual, que tienes una intimidad, que tienes un montón de cosas, que tienes un amigo y de un momento a otro quedas sola. Claro. El duelo va mucho más allá de perder como a tu esposo o al papá de tus hijos. Ese es un todo. Tú pierdes tu casa, tu rutina, tu diario vivir. Eh, Él va a comprar el pan, yo hago la once. Ya no existe nada. Tu parte desde cero.
y nadie te prepara para eso. Nadie te prepara para eso. ¿No te dolía o no te duele cuando de repente hay otras personas que te dicen como, bueno, ya saliste adelante, tienes todo lo necesario para vivir y no tienen en cuenta lo difícil que es el día a día? Me da rabia, me dan ganas de contestar muchas cosas, porque es para mí es muy agotador el día a día. De preocuparte de todo. O sea, por ejemplo, yo nunca me preocupé de las cuentas, si bien yo mantenía mucho la casa en ese periodo, en el periodo que vivimos juntos, porque él estudiaba y yo quería que él sacara su carrera. Yo siempre fui muy desordenada con el tema de que hay que pagar aquí y allá, entonces el que se encargaba de todo eso era él. Yo me pasaba que de repente llegaban a cortarme la luz porque no había pagado la luz en 2 meses. Cosas puntuales que uno tiene que aprender desde cero, que son mínimas, pero que te van calando igual, ¿cachai? Porque tenés que aprender a vivir desde cero, como desnuda, como aprender a vestirte de nuevo, desde cero, absolutamente de cero. Y nadie lo ve, porque es un trabajo silencioso. No, nadie lo ve, nadie te explica, pocas personas te apoyan. Yo creo que en este camino de estos procesos de duelo uno tiene que dejar ir muchas personas que al final terminan haciéndole daño a uno, porque uno se empieza a volver igual duro. No, y no hablo ni siquiera solamente de ti, hablo en como la familia como tal, ¿no? Con el Mati, con Lucas, bueno, con todos. Uno se vuelve así como mucho más hermético y empieza a cerrarse y a centrarse solamente en uno, y dentro de ese proceso muchas personas salen. Sí. Muchas personas salieron. Además que uno vive un proceso igual difícil de este como voyerismo, en donde empieza a hablarte mucha gente que no te habla jamás, y es como, oye, pero ¿y qué pasó? ¿Pero y cómo se fue a caer? Una vez de verdad me hicieron este comentario, y me hicieron este comentario, pero ¿cómo tan como para caerse? Y la gente empieza como a buscarte solamente para obtener las respuestas que ellos quieren, pero nadie se preocupa de que todo eso a ti te produce dolor, y te vas dando cuenta de que tienes mucha gente de mierda alrededor, y te va dando rabia, porque tú miras en tus redes sociales y yo no sé, yo voy a subir una foto contenta y era, ¡ay, qué rico que estáis bien! Listo. Pero yo subía una foto triste o con con algo que dijera, no sé, con algún pensamiento, amiga, aquí estoy para ti, cualquier cosa que necesites, llámame. O sea, eso claro, tienes que salir adelante, no puedes seguir, claro, la vida pasa. Y como un montón de gente diciendo, aquí estamos, si necesitas algo, cuenta con nosotros, y hay gente que ni siquiera me ha llamado por teléfono. Entonces como empecé a darme cuenta de que en verdad es todo tan superficial, y fui alejando a demasiada gente de mí. Fue como, hey, si realmente tienes ganas de estar conmigo, llega un día a mi casa, pesca a mis 2 niños, dime, voy a estar en la plaza con ellos, tú acuéstate a dormir un rato. De verdad que eso no sucedió, más que con el núcleo pequeñito con el que podía estar. Pero el 90% de la gente que está preocupada de ti jamás sucedió. Nadie me vino a hacer una sopita en la mañana para almorzar. Nadie me vino a buscar a Lucas y lo mudó todo el día, o lo llevó a caminar en el parque. Y eso te va O no haciendo muy necesariamente eso, sino estar pendiente de ti. Sí. Porque siendo cruda, igual la vida para muchas personas sigue y se entiende, tienen que seguir trabajando, tienen que continuar sus rutinas bien demandantes muchas veces, y hacer eso sería muy rico, de ir a verte acompañado más, pero también es difícil a veces. Sí. Pero no es eso solamente, es el estar pendiente de ti, el estar con un consejo en el momento indicado,
el mensaje, hasta el simple hecho de estar viendo tus redes sociales y estar sabiendo en qué andas y mandándote mensajes de apoyo quizás, reales y honestos. Sí, yo en ese periodo me fui haciendo muy dura. Me quedé con un núcleo de amistad muy chiquitito eh, y que fue muy importante para mí, me ayudó mucho porque como te digo, yo no tengo familia, yo no era como ya este fin de semana me voy a ir a quedar a la casa de unos tíos, no, no existe. Entonces me quedé con un núcleo muy pequeñito que estuvo conmigo siempre, pero a grandes rasgos yo me hice muy dura, muy eh, con una coraza de esto ya no me va a doler más, con que me duela lo que viví es suficiente. Em, y aprender en el día a día, o sea, tuve que cambiarme de trabajo, me fui a un trabajo, me fui a trabajar con mi suegro, que me dieron la oportunidad de tener un horario como más flexible para poder dedicarme a mis niños. Me fui a un frigorífico de carnes, a hacerme cargo de los camiones, eh, en donde los trabajadores me miraban con cara de, esta huevona no sabe nada. Eh, y fue duro, fueron casi 2 años que estuve trabajando así, en donde se lo agradezco enormemente porque me dieron la oportunidad de poder estar en las tardes con mis niños, de trabajar solo en las mañanas hasta las 2 de la tarde, de si uno de mis niños estaba enfermo, no ir y quedarme en casa. Eh, pero, pero también me calaba porque no era lo que yo quería, porque para mí era duro estar un invierno entero metida en un frigorífico con -16 grados, porque tenía que trabajar con puros hombres que tienen una relación, que tienen una forma de ser muy distinta a la que yo estoy acostumbrada, en que son hombres siendo hombres y yo era la única mujer, eh, que también fue duro para mí estar 2 años así, aguantando un trabajo que no tenía nada que ver con lo mío. Em, pero agradecida de poder recibir esas lucas, de poder estar con mis niños, de ir a buscarlo a las 2 de la tarde al jardín, al colegio, de llegar a la casa. Eh, pero también eso es invisible, porque para la gente era, oye, pero casi tenéis la media cueva, tenéis unos suegros que te dieron trabajo, que trabajas poco eh, y ganas bien, pero yo tenía un dolor tremendo. Yo tenía un dolor tremendo porque no era lo que yo quería para mi vida. O sea, ya había perdido a mi marido, había perdido a mi familia, perdí mi trabajo y tenía que adaptarme a un mundo que no era el mío. También fue difícil para mí, más encima eh, que mi suegro tiene una personalidad sumamente difícil en donde no sabe decir bien las cosas porque está acostumbrado a un trabajo donde son puro hombres y que lo vive retando y vivir y tener esos retos también. Me era muy difícil como agachar el moño y quedarme callada. Eh, Muchas veces me fui de vuelta para mi casa llorando todo el camino. Y llegaba a la casa, me secaba las lágrimas y pedía a buscar a mis niños porque porque estar toda la tarde. Es Eh, muy duro un proceso de duelo, ¿no cree que es el momento de la muerte? Quizás un par de meses, un año, pero un duelo requiere de muchos pasos, muchos procesos. Son duelos de muchas partes de uno y de familia. También siento que se vive en familia, pero es difícil. Lo puedo hablar contigo y me gusta conversarlo y poderlo mostrar un poco, porque y no mostrarlo desde el romanticismo que a veces tiene el duelo, que va a pasar, tienes igual comida, tienes un techo, tienes unos suegros que te apoyan, pero es muy duro y lleva muchos años realmente volverse a sentir y decir que uno rehizo su vida y como que vio la luz. o sea, yo pasé mucho tiempo, yo creo 4 años por lo menos, em, tratando de reinventarme y de aprender cómo iba a ser mi vida nueva. No fue en 6 meses, un año, yo creo que fueron 4 años por lo menos. Después de haber pasado todas estas tormentas y ver todas estas dificultades que están alrededor de un proceso de duelo,
¿Qué podrías tú decir que fue de mucha ayuda para ti esas lucecitas y ese apoyo en tu vida? Por ejemplo, no sé si tomaste terapia psicológica, ¿qué te ayudó te ha venido ayudando todavía? Desde el primer momento que sucedió todo esto, un apoderado del colegio de mis hijos me contactó. Ella era psicóloga, terapeuta, pero un poquito más como más alternativa. Y estuve con ella haciendo terapia harto tiempo. Que ella me dio de alta y fue muy bonito porque me hizo escribirle una carta. Y esta carta, ella era profesora de la universidad y la leyó en la universidad. Me mandó un pequeño videíto de que la había leído ahí y la había encontrado muy bonita lo que le escribí. Me sentí muy contenta con ese episodio. Eh, Me sirvió mucho. Yo me acerqué a todo lo que fuera ayuda porque mi conciencia sabía que me debía mantener bien y que sola no podía. Por más que tuviera como mi red de apoyo de amigos y que me fueran a visitar los fines de semana y que estuvieran conmigo, yo necesitaba como poder hablar cosas que no podía decirle como a cualquier persona. Entonces me ayudó mucho. Eh, y luego fui, porque nunca quise como medicarme, siempre quise como mantenerme eh, eh, con esta ayuda terapéutica, pero más sana. Haciendo Reiki, estando con esta terapeuta psicóloga que fue un amor conmigo, que le tengo mucho cariño. Eh, Mencióname por favor a Mía Colucci. ¿Por qué? La mía fue algo muy bonito porque nosotros alcanzamos a vivir un mes en el departamento que estábamos con mi marido antes que falleciera. Recién nos habíamos cambiado a nuestra casa nueva. ¿Y cómo se llama? Mi marido en ese mes se hizo amigo de un veterinario que yo ni siquiera lo conocía. Yo no tenía idea que él se había hecho amigo porque los dos tenían moto y conversaban. Y cuando él falleció, este veterinario me preguntó si me gustaría como tener un perrito para mis niños, para que pudiéramos tener como una alegría. Y fue así como muy de sorpresa para mí, pero lo encontré una buena alternativa. No sabía en lo que me estaba metiendo, porque Mia Colucci fue tremenda el primer año y, o sea, se comió las paredes. Yo tuve que empastar una pared y volver a pintar, porque hizo un hoyo. Y las puertas, las paredes, las mesas del comedor, todo. Pero fue una alegría máxima. Ella es tu hija, la Ella es única mi hija hija. mujer. Ella no me deja llorar, no deja que uno esté triste, te hincha todo el rato, te abraza, te da besos, no te deja. Pero ella me quiere hasta que yo reto a los niños. Sí. Ahí no. A los niños no los toca nada. Ni siquiera yo. O sea, Los si yo cuida. voy a hacer como que lo estoy retando y como que muevo los brazos, ella se me para encima y es como, no vas a avanzar más. Eso es todo. Con los niños, ella me quiere y todo, pero ¿y los niños? Divina. Aparte si Sí, sales con ellas, llevarlos al colegio, das todo lo que... paseos. Sí. No, ella sale con nosotros a todos lados. A todos. Ella es una parte muy importante de la familia, María, porque nos llenó de alegría en ese momento. Cuidar un cachorrito para los niños fue maravilloso. Creo que todas las personas que están pasando por un duelo o algo difícil deberían de una u otra forma acercarse a esta vida animal que es de un amor eh, que no tiene fronteras y que te hace conversar, te hace hablar, te hace reírte, te hace enojar, te hace crear sentimientos que te descolocan y te desconectan por rato del dolor que tú estás viviendo. Ellos hacen muy bien, son una terapia muy hermosa. Sí, yo lo mencioné por eso mismo, porque Mía sí, uno que he visto ese proceso como de apoyo emocional que ha hecho contigo y con tus niños,
pero también porque lo viví. O sea, pregunté como en chiste y todo, pero tengo clarísimo el poder que tiene un animal. De verdad que ayudan mucho los animales. Yo también siento que sí, hay tenencia responsable. Sí, también lo recomiendo bastante. Sí, Bueno, no, de todas maneras, yo también lo recomiendo a mí porque es sí, un amor incondicional eh, que es necesario en un proceso de dolor tan grande. sí, me ayuda mucho. Sí. Además de Mía, necesitaba hacer el paréntesis de Mía. ¿Qué otras cosas te ayudaron a salir adelante en tu día a día? Eh, yo creo que lo que más me ayudó a salir adelante fue el entregarle felicidad a mis niños. Eh, yo me niego a ser una mamá tranquila. Sí, de todas maneras. Quiero que el día de mañana mis hijos me recuerden así, eh, como la loca que sale bailando salsa en redes sociales, que hacemos actividades chistosas. Yo los reto, ¿eh? Ellos dicen que yo soy un ogro porque los vivo retando. Eh, pero me gusta que ellos vean que mamá hace locuras, que juego fútbol, que entreno. eh, Mi Juaco es feliz de decir mi mamá juega fútbol, le dice a los amigos. Eh, Quiero crecer así con ellos, que vean que la mamá, a pesar de todo lo que podría haber pasado, no, no va a caer. No va a... No puedo dejar de preguntarte por dos áreas que son muy importantes para ti en este momento y de que no van a dejar de ser. El deporte y este proceso que hiciste de convertirte en oficial de reserva de la Fuerza Aérea. ¿Te parece si partimos con el deporte? ¿Cómo llegó a tu vida? Yo creo que pasaron alrededor de 4 años en que me dejé mucho estar en yo como mujer, en donde estaba muy gorda, estaba fea de poco cariño, de no arreglarme, de no bañarme, de no arreglarme el pelo, de no comprarme ropa. Me ponía la ropa que me mandaba mi suegra, que ya no le quedaba bien a ella, me la ponía ahí. Eh, y llegó un momento de mi vida en donde me miré en el espejo y dije, yo no quiero más esto, eh, no me lo merezco. O sea, yo no pedí vivir esto en mi vida, eh, yo no me merezco esto, soy una mujer joven, soy linda, tengo mucho para entregar, tengo mucho amor para recibir y me miré, me vi en el espejo y no me encontré. Pero yo te digo, han pasado 4 años, 4 años. Y me inscribí en el gimnasio. Fui el primer día a hacer clase y no sabía ni qué hacer. Llegué a la conclusión que tenía que tener un personal trainer porque no iba a llegar a ningún lado sola. Y invertí en mí porque no es barato. Y dije, ya, esto lo voy a hacer. Empecé a ir un día, 2 días, empecé a ir 3 veces a la semana. Y llegó un momento de mi vida en donde si no voy, me siento mal. como, como que me faltan. Y empecé a obtener resultados eh, no solo de físico, sino de aprender a tener disciplina, a quererme, a saber que con esfuerzo se pueden lograr cosas. Y fue un cambio para mí maravilloso. A mí el deporte me sacó de este estado de 100% mamá y me devolvió este estado de que soy mujer, de que soy una mujer que no pidió vivir esto, que no pidió tener que pasar todos estos procesos y, y que tenía derecho a seguir viviendo. Y ahí fue cuando yo dije, hey, la vida me dejó viva, podría haber sido yo, pero la vida me dejó viva y no me dejó viva para ser un ente caminante. Tengo que tener algo bonito en esta vida. Y cuando ya empecé a entrar en este mundo del deporte, bueno, yo siempre hice deporte de antes, pero cuando volví a concentrarme en mí, eh,
Y yo dije, esto me lo merezco. Esto me lo merezco y primero fue el deporte y el deporte me llevó a ser capaz de renunciar y de volver a mi trabajo. De decir, hey, hay un montón de mujeres que están con sus hijos y se las arreglan igual. Y me las arreglé. Matías ya estaba un poco más grande, mi hijo mayor, y fue como, hey, tú puedes hacerte cargo de 2 niños en la noche que se quedan durmiendo y dejarlo al colegio en la mañana, yo dejo todo arreglado. Y empecé con miedo. Matías una vez dice que yo quedé embarazada chica a los 17 años de Matías, y yo no dice, oh, me trunqué la vida, me va a ser más difícil todo. Pero yo siento que todo en esta vida tiene un propósito. Porque Matías ha sido un pilar muy importante en el crecimiento de esta familia. Yo he podido hacer muchas cosas gracias a él. Sin él no podría haber logrado ni la mitad de las cosas. Ni ir al gimnasio, ni ir a turno. Él es una parte importante. Bueno, y volviendo un poquito al deporte, eso hizo que yo creyera ya más en mí, me empoderara un poco más, me dieran ganas de vestirme más bonita. Empecé a ver resultados, empezaron a salir músculos. Eh, Me hizo muy feliz. A mí esta endorfina que me produce el deporte para mí es lo máximo. No, tú irradias felicidad Es cuando lo estás máximo. haciendo Yo deporte. si tú no sé, si a mí me invitas a salir a carretear, en verdad yo puedo salir de vez en cuando, pero yo prefiero 1000 veces levantarme temprano en la mañana e ir a entrenar. Me llena de vitalidad. Me gusta mucho enseñarle a mis hijos que esto es algo bueno, de que ellos crezcan con una mamá que se levanta temprano, que va a hacer ejercicio, que va a jugar a la pelota en la noche. Eh, Me gusta mucho esta Carolina que hay hoy en día. Eh, que yo voy de turno de noche, salgo de turno de noche, entreno, me vengo a casa, hago aseo, me acuesto en la noche. Tengo mucha vitalidad. A mis 43 años yo me siento una persona muy vital. Y eso se lo agradezco enormemente al deporte. Qué especial y qué importante lo que mencionas. Esto también te permitió, o este camino que comenzaste de autocuidado también te permitió llenarte de ese valor para convertirte en oficial de reserva. Sí, lo que pasa es que em, yo siempre he tenido muchas ganas de aprender, de superarme. Me gusta mucho leer con respecto a mi trabajo. Me gusta siempre ir un poquito más allá. Si puedo especializarme en algo, hacerlo. Y llegó un día X a la clínica este rumor de que existía esto de la reserva de la Fuerza Aérea, que en verdad yo no tenía idea que existía. Y yo trabajo en un equipo médico en donde el anestesista es es comandante de la Fuerza Aérea. Y, y él se me acerca y me dice, Caro, yo creo que tú encajas perfecto en lo que estamos buscando. Tienes un muy buen estado físico, que es lo que más necesitamos. Y tu currículum es como justo de lo que necesitamos. Y yo en verdad, sin entender mucho, yo solo vi como una puerta de aprender algo nuevo y fue démosle. Un proceso largo de investigación, de papeleo, de médico, de todo, de presentarme a hacer test físico y, y embarcarme en esta aventura fue algo que de verdad no lo analicé muy bien, pero mis ganas de aprender y de hacer cosas nuevas siempre han estado. Y ya en el momento que entré sabía que era bien duro, bien difícil, pero enriquecedor. Fue difícil también para los niños porque los dejé harto tiempo, tenía que hacer turnos, estar en los fines de semana en la Fuerza Aérea, irnos de campaña, hacer un montón de cosas que también arrastraba a toda la familia, pero verlos a ellos ahí, viendo cómo mamá juraba ante la bandera y me veían desfilar vestida con mi traje de militar, créeme que ha sido uno de los días más lindos de mi vida. Más lindo de mi vida. Sentir ese orgullo de parte mía y ver a mis hijos con esa carita de la mamá está ahí. Hoy son momentos mágicos, son Maravilloso. juramento a la bandera es para llorar de emoción. Sí, Es muy bonito, muy especial. sí, fue un momento y me sentí muy orgullosa de mí.
he luchado harto. He luchado harto, no ha sido fácil. Muchos temas económicamente, eh, salir adelante con 3 hijos no es fácil para nadie. Eh, Harto trabajo, eh, ha sido duro. Sí. Yo lo muestro, sí, yo siempre me muestro muy alegre, muy feliz. Las redes sociales siempre me muestro entrenando, jugando fútbol, haciendo cosas, pero eh, Es duro. Sí, es duro. es que es así. Es como la realidad detrás de un proceso de duelo. Y es importante mencionar, hablarlo. También mostrar obviamente cosas positivas dentro del proceso. Pero es duro, no es fácil. Yo quiero hacer una mención, Adri, porque en el tiempo de pandemia yo hice un curso que fui invitada, un curso al que fui invitada de mindfulness. No sabía de qué se trataba, pero en esta Carolina que le gusta mucho aprender cosas nuevas, lo tomé un poco aséptica, sin entender mucho de qué se trataba. eh, y me hizo un clic en mi vida, me hizo un clic en mi vida de conectarme con todo, mi casa, con el árbol, con la comida, con mi espejo, conectarme conmigo mientras voy manejando hacia el trabajo, aprender a escucharme, porque para mí el mindfulness fue aprender a escucharme. Uno es mecánico todos los días, mecánico, 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 y de repente te das cuenta que podís parar y, y conectarte contigo. Y una de las cosas que me hizo hacer este clic de querer cambiar y de mirarme al espejo y de encontrarme que estaba fea, eh, fue porque una Adriana me enseñó a cómo podía yo escucharme, cómo podía mirar los árboles y verle las hojas, un plato de comida y ver la comida, los colores, algo que quizás para mucha gente suena como ¿qué estás hablando? Pero en verdad es algo que uno no lo pone no lo pone a prueba todos los días. Y, y fue uno de los momentos en que yo dije, hey, yo no quiero ser así, yo quiero ser de otra manera. Me miré al espejo, me conecté Ay, conmigo. qué bonito que Así que cuentes una eso. de las cosas que me hizo ver que atrás de una mamá que luchaba todos los días por unos hijos porque perdieron al papá y quería que fueran felices, eh, fuiste tú que me hiciste entender que para que mis hijos sean felices, mamá tiene que ser feliz primero. Porque si yo no soy feliz, ¿cómo yo le enseño a mis hijos a ser felices? Y eso lo aprendí a través del mindfulness. Eso lo aprendí a través de mirarme al espejo y verme. Todo el mundo cree que mindfulness es meditar. Y no es meditar, es eso, es empezar a tomarle el peso a cosas que no tienen costo incluso, cosas muy simples y conectarse con uno mismo. Y me alegra tanto poder escuchar esto de ti hoy, de verdad me dio mucha emoción, lloré de emoción. Y entrenándolo también lo aplico y lo aplico mucho en que me conecto con mis músculos que estoy trabajando y eso lo aprendí netamente con mindfulness, de ser capaz de estar en el gimnasio con una pesa trabajando bíceps, pero me conecto con mi bíceps. Y sabes que eso, Silvestre Stallone dice, no sacas nada con ir al gimnasio a entrenar un músculo si estás pensando en qué vas a cocinar al otro día. Y eso es mindfulness. Eso es conectar tu cuerpo con lo que tú estás haciendo. Y yo lo aplico siempre en el gimnasio
me desconecto. Yo creo que debo ser la pesada del gimnasio porque no miro a nadie, no converso con nadie, no sé. Me conecto conmigo y es maravilloso. Es O maravilloso. sea, es el orgullo que me da verte hoy así. Yo sé que no es fácil, es que créeme, sé que no es fácil. Em, el dolor nunca se va, uno aprende a caminar con el dolor. Uno tiene días en que uno vuelve y llora y también días en que uno dice, qué bonito este camino tan difícil que me ha tocado, pero que lo he logrado. También hay esos momentos. Para cerrar, Caro, ¿qué consejo darías, además de los que ya has dado, a una persona que pueda estar pasando por tu mismo proceso de duelo? Lo que más puedo decir es que si están pasando por un momento doloroso, lo vivan de la mejor manera que a ellos les parezca. Eh, Nadie tiene la receta para darle a otra persona y decirle que le deje de doler lo que le está pasando. El dolor hay que vivirlo, hay que enfrentarlo, pero es muy necesario buscar la forma de aprender a vivir con ese dolor de forma sana. Y para eso es necesario buscar ayuda. Y esta ayuda no solamente es anda al psiquiatra, es, es busca tu forma de ayuda. Porque lo que para mí puede ser bueno, no necesariamente va a ser bueno para ti. Y hay un montón de tipos de terapias, de formas de salir hasta, no sé, hasta irte a un centro de madre a tejer crochet te puede servir. No tiene por qué ser algo convencional, pero sí que tenga la capacidad de entender y sentarse y decir, yo necesito ayuda y esta ayuda la voy a buscar en algo que a mí me haga bien y me guste y me haga salir adelante. No es tapar el dolor con un dedo, eh, y, pero sí buscar ayuda de la forma que a ti te parezca eh, saludable. Sí, estoy 100% de acuerdo. En tu día a día hay que hacer muchas otras cosas. ¿Por qué? Creo que tu historia lo muestra muy bien, porque cuando te animas a hacer nuevas cosas, a enfrentarte a nuevos retos, nuevas oportunidades, es una inversión para ti. Es una inversión a corto, a mediano y a largo plazo. Y nada de lo que uno hace por uno mismo se pierde. No, Todo va a dar frutos en algún momento y es de mucho valor. Y es increíble, pero una cosa nueva que tú te atreves a hacer te lleva a otra cosa, y tu mundo se convierte en algo que tú jamás podrías haber imaginado y soñado. exactamente. Y las herramientas siempre están. No necesariamente tienes que tener plata para poder hacer cosas. Hay un montón de actividades. Hacer trekking, ir a subir un cerro, salir a trotar un ratito en la mañana o meterte a estos centros culturales que hay siempre en las comunas, eh, aprender mindfulness, de verdad, y yo siempre se los digo a la gente con la que hablo, conectarte contigo y aprender a esta forma de meditar, de poder conectarte con tu comida, con el camino, con tu cuerpo hace que llegues a estas respuestas que estás buscando. Son herramientas que están al alcance de tuya y que te van a llevar a este camino en donde no se te va a ir el dolor, pero vas a aprender a convivir y a sacar experiencia de esto que te produjo tanto daño o que te dejó tan triste. Es cierto. Muchas gracias, Caro, por tu tiempo nuevamente. Y te felicito, tu historia tenía que ser contada. Tenía que ser contada porque es muy bonita, en el sentido que muestra algo que es completamente real. Muchas gracias, Adri. Tú llegaste también, la vida es muy sabia, porque en verdad nunca me imaginé que iba a vivir todos estos procesos y las intervenciones que tú has tenido en mi vida siempre han sido de mucha ayuda. En un momento también recurrí a ti como psicóloga en un proceso de mi vida donde yo estaba conociendo a alguien con mucho miedo, con mucho temor, eh, que no fue fácil porque
mi posibilidad de como comenzar con alguien hizo que la familia de mi marido me dejara, se enojaran. Fue difícil porque yo sentía que al final ellos eran como la única familia que yo tenía, pero fue duro darme cuenta que para ellos yo siempre fui la mamá de sus nietos, porque alguien que te quiere se va a poner feliz siempre de que tú estés feliz. Y también estuviste en ese proceso, entonces tus intervenciones en mi vida han sido justitas, pero maravillosas, que me han encaminado en el camino que estoy hoy y que me llevan a ser, yo soy feliz hoy, yo soy feliz. No es fácil, pero yo creo que para el 90% de la población no es fácil la vida en que tienen. No, si la vida no es color de rosa. No, pero soy feliz, agradecida de todo lo que he vivido, porque me llevan a ser esta Carolina que soy hoy. Y no quiero ser de otra manera. La pérdida deja un vacío que nunca se llena, pero también nos invita a cuestionarnos profundamente quiénes somos y qué necesitamos para seguir adelante. En este episodio, Carolina abrió su corazón para compartir cómo, en medio del dolor más grande, encontró la fuerza para reconectar con ella misma y rescatar partes que creyó haber perdido. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, podemos buscar pequeñas luces que nos guíen hacia nuevas versiones de nosotros mismos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Puede que alguien más también la necesite. Gracias por regalarte esta pausa para escucharnos y no olvides suscribirte, dejar tu comentario y seguir acompañándonos en este espacio donde las historias nos inspiran para vivir con más conciencia y conexión.